aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dice que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en otra edición de Hablemos de Política. Vamos a hablar de la polémica de la semana y la noticia de la semana, como ha sido el acuerdo finalmente suscrito entre Santa Fe y la Nación en torno a casi 160.000 millones de pesos. Cuesta colocar todos los ceros de la deuda que tenía la Nación para con Santa Fe, acordada y homologada en la Corte Suprema de Justicia para que se cobren bonos. Tiene que pasar por la legislatura, tiene que pasar. El acto que hizo el jueves la oposición en la ciudad de Santa Fe, en la UNL, tiene que ver con razones técnicas o es un lanzamiento político. ¿Cuáles son las razones de un lado y del otro? Eso vamos a hablar hoy en HDP. Primera pausa y después se sienta con nosotros a hablar el diputado provincial Busato y después un técnico de la oposición que fue funcionario en el gobierno de Lifchi, viene a sentar su posición justamente en torno a este tema. De Santa Fe, Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Arrancamos HDP para hablar con Leandro Busato acerca de lo que pasó esta semana. La Nación firma un acuerdo con la provincia, se va a pagar en bonos lo que es la deuda histórica que tenían por el tema del CES, pero la oposición por otro lado dice es inconstitucional, es injusto, no nos consultaron, en eso están. Busato, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué opinión tienen de lo que ha pasado esta semana? Por un lado, el acuerdo y la actitud de la oposición. Bueno, el acuerdo en sí a mí me parece una de las noticias más importantes de los últimos, yo diría, 5 o 6 años para la provincia de Santa Fe. Es un acuerdo histórico que tiene además detrás el respaldo de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la voluntad política de Nación y de provincia de acordar claramente la operatividad de este fallo y 151.800 millones de pesos que vienen a la provincia de Santa Fe destinados directamente a nuevas obras públicas, al financiamiento de algunas obras previstas y obviamente también el 13,4% directamente a municipios y comunas, con otras consecuencias indirectas muy saludables para la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, sacarse de encima los bonos que había recibido allá por 2017 cuando suscribió el consenso fiscal, que además de ser bonos que tenían otras características, no preveían la posibilidad de que la provincia saliera de una zona de mucha debilidad en función de los acuerdos que había hecho con la Nación. Alrededor de esta gran noticia hay una infravaloración, una operación política, como comúnmente decimos nosotros, de un, diría, 90% de la oposición en Santa Fe, que busca bajar el precio, condicionar la decisión del gobernador y llamativamente borrar con el codo lo que en algún momento escribió con la mano. Porque digo, este acuerdo político, estos 151.800 millones de pesos, se resuelven hoy, pero comenzó este derrotero hace mucho tiempo. Allá por 2007 con el gobierno de Obey, se continúa en el gobierno de Wiener, de Bonfatti y de Lifshitz, y hoy tiene la posibilidad de hacer un acuerdo en el que en el medio pasaron un montón de cosas que hicieron que no se pudiera hacer viable antes y que también las condiciones sobre las que se planteaba viabilizarlo en algún momento no eran muy diferentes a las de ahora. Hay varias cuestiones que la oposición cuestiona. Por un lado,
el tema de por qué no va a la legislatura, por qué no tiene la visión de los legisladores. ¿Qué se le dice a eso? Bueno, es un convenio, o mejor dicho, una sentencia judicial que se genera con un convenio de partes, o que genera un convenio de partes que tiene que homologarse en la misma Corte Suprema de Justicia. Más aval institucional que el respaldo y la homologación de la Corte Suprema de Justicia no hay. Y no hay obligación de que esto vaya a la legislatura, porque no es un convenio que tenga que pasar por la legislatura. Ningún trámite vinculado al reclamo histórico de la deuda de Santa Fe para con la Nación pasó por la legislatura. Sí hay un limitante que estos bonos tienen que gastarse en fondos en gastos de capital, ¿no? Exactamente. Eso sí es un... O sea, no se puede pagar sueldos con esto. No, eso es una cláusula prevista en el propio acuerdo y además en los presupuestos sucesivos, inclusive este 2022. Todos los años, presupuestariamente, a la expectativa del cumplimiento, nosotros veníamos incorporando en la legislatura la idea de que se incorporara este dinero para bienes de capital y transferencia a municipios y comunas. ¿La oposición interpretó mal esto técnicamente? ¿Están mal asesorados o era el momento para No, la oposición sabe perfectamente lo que está ocurriendo con este acuerdo, sabe perfectamente los beneficios que tiene este acuerdo y lo que tiene alrededor es una valoración política claramente en función de tratar de no desnudar sus falencias a la hora de cerrar este acuerdo, probablemente por un problema con el gobierno nacional de Macri, probablemente por incapacidad en algunas instancias o probablemente por una demora en la propia Corte Suprema de Justicia, y trata de desacreditar el acuerdo en función de sus apetencias electorales para el año que viene. Pero todos tenemos claro que Santa Fe ha hecho un muy buen acuerdo, que tiene muchísimos beneficios para la provincia y que el modo de pago es el mismo modo de pago que se le había propuesto en su momento al gobernador Lichi, y el gobernador Lichi estaba dispuesto a aceptar. La gente puede decir, ¿por qué no nos pagan parte en efectivo o todo en efectivo? En plata, sonante, digamos. Bueno, porque no hay. Porque no hay. El gobierno nacional no está en condiciones de cumplir una demanda. Además, hay que decirlo también que hay fallos anteriores con San Luis donde se le pagó con bonos, ¿no? Exactamente. Este tipo de acuerdos o este tipo de instancias suele resolverse con bonos o en su defecto en especie con obras públicas o con algunas cosas intermedias, algunas instituciones intermedias. Ahora, lo que dijo la oposición, Leandro, lo dijo Puyaro, lo dijo Micli, esos bonos que hoy nos dan por uno valen 40 centavos en la cotización del mercado. Probablemente esos bonos hoy tengan tendencia a la baja. También es verdad que el año que viene pueden tener tendencia a la alta. Lo importante de estos bonos, a diferencia de otros acuerdos, por ejemplo, el que contaba yo de 2017, primero son canjeables y negociables y se actualizan con el coeficiente SER. Es decir, están cubiertos el capital independientemente de lo que ocurra con el proceso inflacionario en Argentina. Y son bonos perfectamente negociables a vencimientos cortos. Claro. Es decir, que la provincia puede automáticamente ejecutar obra pública con estos bonos y los contratistas pueden cobrar en lo inmediato. Para que tengamos idea y que la gente nos entienda, porque a veces la gente no sabe lo que es un bono. El bono vence en 6 meses, por ejemplo, en 6 meses se vende con ese efectivo. Exactamente. Uno puede, puede colocarlo. O puede venderlos ahora también. Si quiere, puede negociarlo perfectamente. A precio de mercado. Que es un problema que la Argentina está teniendo estructuralmente. Es lógico que haya en este momento de más incertidumbre en la economía mundial argentina una tendencia a la baja de los bonos. Pero también es verdad que en algún momento estos bonos suelen crecer y generalmente son herramientas de pago muy útiles que utilizan los estados municipales, provinciales y nacionales. Rosato, cambio de tema. Hubo varias reuniones trascendió en la prensa con el gobernador Perotti. Vos, Perotti, algunas con otros legisladores. Lo que se está conversando tiene que ver con pliegos, puede haber novedades, se va a avanzar en ese tema. Bueno, la provincia tiene una necesidad imperiosa, el Estado santafesino, independientemente del gobierno, que es cubrir una cantidad importante de vacantes en el Poder Judicial y en otras instituciones, por ejemplo, algunos organismos de control como el ENRES. Y en esto estamos tratando de fijarnos en una estrategia para que la legislatura no sea un obstáculo, sino tengamos la posibilidad de avanzar en un cronograma de pliegos que permita cubrir vacantes de acá a final de año, tomando en cuenta, y ustedes lo saben bien, que el clima político se va alterando en función de la llegada de las elecciones y eso dificulta muchas veces trabajar sobre consensos mínimos que te permitan cubrir las vacantes. Claro, a eso iba. Hasta ahora la legislatura ha sido un obstáculo para ese tema, para cubrir las vacantes. La necesidad de la gente es que haya mejor servicio de justicia. La legislatura parece no hacerse cargo mucho de eso o trabado por cuestiones políticas. ¿Qué destrabaría ahora este conflicto o esta falta de diálogo entre la legislatura y el Ejecutivo? Yo creo que dialogar. Yo creo que ha sido el obstáculo. Más que la legislatura, lo que ha sido el obstáculo es la falta de diálogo y la falta de acuerdos mínimos respecto a las decisiones que se toman. Yo creo que dialogar, entablar algunos entendimientos mínimos, conversar sobre las necesidades
y ver reflejada esta idea de que la justicia tiene que tener mayor cantidad de presencia en el territorio, puede destrabar el tema, así que estamos tratando de llegar a eso. Ahora, este problema político, que la falta de diálogo, que históricamente se lo han adjudicado a este gobierno de la provincia. Desde que arrancó Perotti, hay opositores que dicen no dialoga, no nos llama, no habla. Después hubo cierta apertura, parece que no es suficiente. Mira, yo, a ver, lo dije en su momento cuando apenas habíamos asumido. Se había hecho una costumbre para los oficialismos razonar en modo gobierno y para nosotros razonar en modo oposición. Un día los roles institucionales cambiaron y al oficialismo le costó mucho ser oposición y probablemente a nosotros nos costó demasiado asumir que éramos oficialismo. En el medio, a los 2 meses, vino una pandemia que alteró los planes económicos y los planes institucionales de todo el gobierno. Y eso dificultó un poco, pero me parece que se han ido destrabando algunas instancias y yo creo que nosotros tenemos que, de alguna manera, terminar de allanar esos caminos para poder conversar francamente. La última, ¿el peronismo crees que en 2023 se vuelve a unir como pasó hace 3 años atrás? Ganaron las elecciones reuniendo todos los sectores del peronismo. Vos participás de un sector que no es el que está, no es el de Perotti, por ejemplo. Has tenido diferencias. ¿Te ves junto el año que viene o no? Sí, me veo junto con todos los dirigentes del peronismo. ¿Querés ser candidato a gobernador? Sí, sí, yo me veo gobernando con todos los sectores del peronismo, lo cual no implica que tengamos uniformidad en la presentación de la lista ni unidad como listas únicas. Son dos cosas distintas. La unidad se preserva cuando vos tenés criterios comunes y resolvés las diferencias en algunas instancias compitiendo electoralmente o en otras discutiendo amablemente, pero digo, unidad no es uniformidad. Sí. Lo que el peronismo necesita es unidad de criterio, unidad de concepción, como diría el propio Perón, para tratar de generar un proceso de unidad de acción. Eso se logra, inclusive, tratando de que la participación sea una variable que ningún peronista pueda obviar. Yo no puedo construir unidad si le digo a una persona, vos no te podés presentar, o le digo a un candidato, vos no podés ser. Tengo que hacer que el peronismo sea un lugar competitivo, un ámbito atractivo, y un lugar donde se reflejan las distintas miradas de la sociedad. ¿Ves positivas las pasos que se pueden llegar a generar dentro del peronismo en Santa Fe? Nosotros creamos las pasos en el gobierno de Jorge Obey con esa idea, con que sea un ámbito para dirimir diferencias internas, no proyectos políticos, porque creo que ahí hay una diferencia grande. Así que yo las voy a tratar de fomentar para que se utilicen como una herramienta positiva. Busato, gracias por visitarnos, hablar de política un rato con nosotros. No, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, después se sienta aquí una mirada opositora a la que recién decía Busato. Ya venimos.